Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy traemos un nuevo vídeo de trasfondo, concretamente la segunda parte del trasfondo de los Flesh Eater Curse. Recordaos que tenemos el vídeo principal de trasfondo, os dejaré el enlace tanto en la caja de descripción como al final de este vídeo. La razón de hacer una segunda parte no es tanto porque haya avanzado demasiado la historia, sino porque el nuevo Battletome, salido este 2019, amplía algún que otro detalle sobre el vídeo de trasfondo original y lo que conocíamos sobre los Flesh Eater. Así que vamos allá. El primer matiz que encontramos en este nuevo Battletome es el apunte sobre los archirregentes, los Auran Archregents. Esta nueva miniatura que nos vino con la caja de Carrion Empire, que lo vendían más o menos como un rey de reyes. Así que, ¿qué es un archirregente, un aberrante archirregente? Pues básicamente eso mismo, un rey de reyes. Un Auran Archregente es como un Ghoul King, como un rey Ghoul, pero un poquito subido de nivel, digamos, una versión 2.0 mejorada. Es un rey necrófago más poderoso y sobre todo con mayor capacidad mágica. De hecho, comentan de los archirregentes que tienden a quedarse en segunda fila a la hora de los combates. Prefieren manipular la hechicería negra, ¿no? Magia negra, en lugar de combatir. Eso sí, si entran en combate, son capaces de despedazar cuerpos con sus garras y colmillos sin ningún problema. Pero esto no es realmente tan interesante o lo más relevante del archirregente. Lo que casi es más relevante, yo creo, es su jerarquía, ya que confundía un poco cuando anunciaron los archirregentes qué lugar ocupaban ahora los reyes, que, bueno, con ese nombre parecían los capos, ¿no? Los jefes de los Flesh Eater. Pues sí, es así. Un rey Ghoul, un Ghoul King, es el dominador, el líder de una corte. Y un archirregente es una especie de emperador que tiene bajo su tutela el dominio o el imperio de varios reinos, de varias cortes, mejor dicho. Así que podemos tener 4 cortes, por decir algo, cada una de ellas lideradas por un rey, en ocasiones incluso por una familia real, que sería un conjunto de reyes, los psicofantes, que están, digamos, como mano derecha del Ghoul King de turno, y luego por encima de ellos está el archirregente. Pero no solamente hay un archirregente, ya que como hay tantísimas cortes, las más conocidas, Morgan, Hollowmoor, Blister Skin y Gristelgord, las que hablaremos a continuación, pues al haber tantas cortes, pues es normal que haya más de un archirregente. De hecho, nos apuntan que los archirregentes podrían ser realmente los primeros Flesh Eater, ¿no? Los seguidores originales de Usoran. Recordemos, haciendo alusión al primer vídeo, que Usoran el Hermoso, el rey carroñero, sería el fundador, entre comillas, de los Flesh Eater. Un vampiro que fue maldito por Nagash, no repito la historia porque la tenéis en el otro vídeo, y que acabó, con su demencia, acabó creando inconscientemente a los Flesh Eater. Pues estos archirregentes, se dice que muchos de ellos eran eso, como sus guardaespaldas, aquellos primeros vampiros que se unieron a él, bueno, en su locura. Y como se acabó de adelantar la existencia de grandes cortes, que de hecho estas 4 que acabo de mencionar hace un momento son las que vienen en el libro de modo jugable, ¿no? Las que tienen sus reglas específicas, vamos a hablar de ellas. En primer lugar tendríamos la corte Morgan. La corte Morgan tiene su origen en Sais, en Sis, cada uno lo pronuncia como quiera, ¿no? El reino de la muerte, y donde habita y manda Nagash. Originalmente, antes de ser Flesh Eater, eran imperios humanos, eran reinados humanos de mortales que vivían ahí en Sis como podían, ¿no? Intentaban, bueno, sobrevivir en un mundo duro, porque Sis es un reino bastante duro, y manteniéndose un poquito al margen de conflictos contra la muerte, ¿no? Fantasmas y demás que rondaban por ahí, por Sais. Había cierto equilibrio. Eran unos reinados especialmente, bueno, eran bastante dignos y nobles y leales, ya que había, digamos, una gran camaradería, entre comillas, entre los reyes propios y sus súbditos. De hecho, era frecuente ver a estos reyes y cortesanos en el campo de batalla en primera línea. Algo que se transmitió, digamos, de algún modo en los genes de Flesh Eater, y de hecho también en las propias reglas. ¿Qué pasó con estas gentes? ¿Cómo acabaron convirtiéndose en Flesh Eater? Si recordamos, que también lo tenemos en el trasfondo de Nagash, lo que pasó entre este y Sigmar, Nagash traiciona a Sigmar, Sigmar se mosquea, evidentemente, y va a Sis buscando a Nagash para darle su merecido. Lo que pasa es que en esos momentos Nagash estaba enfrentándose, bueno, estaba siendo asediado el reino de Sais por el caos. Y este enfrentamiento con Nagash lo debilitó lo suficiente a este último, a Nagash, al dios de la muerte, para que finalmente el caos pudiera, bueno, derrocar los baluartes de Nagash y todo lo que habitaba en el reino de la muerte.
Esta destrucción obviamente afectó a estos reinos mortales, a estos reinos, bueno, me refiero a los reinados, ¿no? A estos imperios de mortales, que acabaron sucumbiendo a la muerte tanto por los Storkas que iban arrasando como posteriormente por las fuerzas del caos. Es por eso que estos mortales, que mantenían, bueno, su jerarquía y su respeto, entre comillas, a Nagash, pues acabaron viendo a Sigmar, que quería decir, y al caos pues como bárbaros invasores, ¿no? Aunque Sigmar podamos dudar de sus intenciones y de su benevolencia o bueno, la razón por la que hizo eso, al final, al verse perjudicados, es normal que le hayan cogido, digamos, cierta manía. ¿Qué pasó? Que a raíz de esto son contagiados por la enfermedad, por la locura del rey carroñero, y esa visión que adquirieron como mortales de Sigmar y del caos, pues se acentúa. Esto hace que se vayan reconstruyendo. Recordemos que tras la era del caos hubo mucha hambruna en los reinos mortales y por lo tanto se creaban necrófagos. No era más fácil que hubiera necrófagos. Gente caníbal por la pura necesidad, que eran los mayores focos de atención para un Gul'kin. Así que en esta situación en la que el reino de Sais está básicamente destruido, la gente está pasando hambre, se tienen que tirar al canibalismo algunos para poder sobrevivir, esa es la razón por la que es más fácil, entre comillas, infectarles y convertirles. Y de ahí que luego más o menos intenten ocupar el lugar que tenían antaño. Recordemos que los Flesh Eater, por decirlo de un modo un poco vasto, están locos, no tienen visiones o ilusiones de lo que son, que no se corresponden enteramente con la realidad. Y además en esta reencarnación, digamos, en esta segunda vida de este reinado antaño mortal, ahora necrófago, no solamente mantienen ese equilibrio, ese intento de orden en el reino de Sis, sino que además tienen a Nagash como su gran patriarca, ¿no? Como el gran señor, y digamos que hay, bueno, buena relación entre comillas, y no solamente con Nagash, sino con todos los seres de la muerte, ¿no? Como por ejemplo los Nighthound. Hay un detalle curioso en Sis que afecta a los Flesh Eater, que aunque en realidad no tiene que ver con la corte, bueno, como estamos hablando de una corte que nace en Sis, pues que consideraba que era un dato curioso que os podría interesar. El tema es que en Sais, no sé si lo sabéis, pero los mortales que allí mueren, digamos que de algún modo sus ilusiones, fantasías y creencias de lo que es la vida tras la muerte se manifiestan en Sis. Es como si ese reino, el reino de la muerte, cogiera tu esencia, no sé, iba a decir espiritual, tus recuerdos, tu memoria de algún modo, y creara una especie de submundo en el que se ve reflejado precisamente esas creencias que tú tienes. Pues ¿qué le pasa a los Flesh Eater? O ¿qué les pasaba, mejor dicho? Que los Flesh Eater, pues bueno, habían sido humanos en su momento, que luego se volvieron Flesh Eater, por lo tanto estaban locos, pero ellos tenían la creencia de seguir siendo siervos, caballeros y demás. Pues aquellos que morían en Sais, al morir, digamos que su cielo, ¿no? Ese cielo que se creaba a raíz de sus pensamientos, sus recuerdos y demás, como era una representación de aquello que ellos veían, aquellos que ellos creían, digamos que un Flesh Eater se moría y en lugar de estar en el limbo como un necrófago, se veía como él se veía antes, siendo un necrófago, es decir, como una persona normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente un Flesh Eater, un necrófago, sobre todo, desde que se convierten en estos devoradores hasta cuando mueren, no son conscientes en ningún momento de que realmente eran locos ni que eran monstruos, básicamente. Ya que, como estoy diciendo, al morir siguen con esa alucinación, digamos, de algún modo, que es creada por Sais. ¿Qué pasó? Que tras el nigroseísmo que provocó Nagash, el cual también mencionamos en el vídeo de trasfondo pertinente, esto cambió. Y a raíz de entonces, esas ilusiones, esos submundos creados en base a las fantasías y alucinaciones o pensamientos de cada uno, dejó de ser como tal. Y desde ahora, en el lore, los Flesh Eater, cuando mueren, esa especie de cielo, esa especie de segunda vida, o de vida en muerte, es totalmente como eran en vida. Siguen siendo necrófagos, siguen siendo almas, espíritus, imaginaos como algo especie de Nighthound, pero con la misma mentalidad, con la misma comportamiento, digamos, ¿no? Por lo tanto, es normal que cuando un Flesh Eater muere en Sis, en su nueva vida, digamos, o en su no muerte, pues sigue devorando, y sigue devorando incluso otros fantasmas, ¿no? Es un poco curioso este dato. La siguiente corte de la que tendríamos que hablar es de la corte Hollowmoor, traducida en castellano como corte macilenta, aunque realmente la traducción de Hollowmoor sería algo así como aullido vacío o lamento vacío.
Esta gran corte, que a términos de juego es la que convierte a los horrores en unidades de línea, es una corte que tiene su origen en el reino de Chamón. En este reino mortal, en Chamón, existió un emperador que, como indica su nombre, pues creó un imperio y recorría todos los reinos mortales y, bueno, obviamente primero todos los territorios de Chamón, en búsqueda de dos cosas: de artefactos mágicos por una parte y por otra de gente a la que poder ayudar. Digamos que era un tío muy caritativo y allá donde llegaba y veía una aldea donde había hambruna o cualquier tipo de problemas, intentaba colonizarla y ayudarles. Por lo tanto era un emperador bastante querido. ¿Qué pasa? Que además de esto, como decía, iba buscando artefactos a través de los reinos mortales. Pues encontró muchísimos, ¿no? Encontró artefactos poderosos, mágicos, que podrían servirle, pues bueno, de cara a la defensa o para poder ayudar a su gente. Sin embargo, algunos de ellos él mismo consideró que eran mortalmente peligrosos y optó por esconderlos. Sobre todo de malas manos, ¿no? Como efectivamente luego pasaría cuando llegó el caos, este emperador temió porque las fuerzas del caos intentaran encontrar estos artefactos y usarlos en su contra, ¿no? No solo en contra de él y de su imperio, sino de toda la humanidad o de todos los mortales que residían por los 8 reinos. Así que ordenó a sus caballeros, ya que era, digamos que tenía una especie de unidad, ¿no?, de caballería especial, unos nobles montados a caballo, era una caballería, digamos, de élite, a los que les designó la protección férrea de estos artefactos. Estos caballeros, aparte de ser unos nobles caballeros y muy válidos en la batalla, eran pues extremadamente leales y acérrimos en el cumplimiento de su deber. ¿Qué hicieron? Cuando llegó la era del caos y estos empezaron a invadir los reinos mortales, fueron corriendo a los lugares donde estaban ocultos los artefactos de poder, algo que solo sabía este emperador y este séquito de caballeros. Como la era del caos fue tan dura y los enfrentamientos y al final toda la matanza que hubo fue tan extrema, esto llevó a estos caballeros que iban recorriendo los reinos mortales, pues obviamente fueron agotando sus reservas, sus alimentos, hasta tal punto que no podían abandonar la misión, ¿no? Tenían que ir a proteger esos artefactos como fuera. Entonces llegó el punto que cuando se quedaron sin provisiones, se vieron obligados, cuando no les quedó otro remedio, a caer en el canibalismo, ¿no? No obviamente a matar a gente y comerla, sino a devorar cadáveres. Así que paulatinamente se fueron convirtiendo, digamos, en necrófagos, ¿no? Que es, de algún modo, os decía antes, el origen de todo Flesh Eater. Pero lo gracioso no es que comieran campesinos muertos. Lo curioso es que para ellos el último acto lo que más atentaba contra su honra o contra su honor sería el hacer lo que acabaron haciendo, el devorar a sus propios caballos. Llegó un momento en que ya no había, imaginaos, nada de comer. Ellos quizás se hubieran sacrificado, pero como tenían que sobrevivir y llegar como fuera para proteger los artefactos, no podían permitírselo. Entonces, como os digo, llegó un punto en que terminaron devorando sus propios caballos, lo cual acabó por desatar la locura en sus mentes. Esto también sería una razón por la que esta corte, Hollow Moor, son unos Flesh Eater más robustos de lo normal, ¿no? De hecho, por eso os decía que está un poco basada en los horrores de la cripta. Y básicamente el trasfondo en cuanto a esta corte se queda aquí. En este momento en el que comen sus propios caballos y demás y siguen pasando estas penurias en la era del caos, es cuando a posteriori el rey carroñero entra en sus mentes y bueno, ya sabéis el proceso. Se convierten en Flesh Eater y vuelven no a la vida, ¿no? Vuelven a recrear de algún modo aquello último que recordaba, en este caso la defensa de los artefactos. Tal es el punto que hay una anécdota en este punto del trasfondo en el que se comenta que estos Flesh Eater, estos caballeros, es ocasional verlos, pues eso, hacer lo que hace un necrófago, comer cadáveres, pero sin embargo, y es que son así los Flesh Eater, piensan en su locura, no se están viendo devorando un brazo o una mano, se están viendo como que están guardando un anillo o una copa mágica o cualquiera de estos artefactos. La siguiente corte sería Blister Skin o piel ampollada. Esta corte tiene origen en el reino de Axin. El origen en concreto es de un culto de unos de sacerdotes y demás que adoraban al sol. Eran unas gentes que tenían al sol como un dios y algo que daba prosperidad a sus tierras y a sus gentes. Lo que pasa es que como el sol, sobre todo en Axi, es bastante fuerte, bastante, digamos, que quema de algún modo, pues se resguardaban en unos templos bajo sus sombras y demás.
Además hacían sacrificios, entre comillas, al sol, a esa deidad que ellos tenían. Pero no sacrificios humanos ni animales, sino que se dedicaban a recolectar y a hacer piras funerarias, digamos, ¿no? A hacer quemas. Hacían grandes hogueras como tributo al sol. ¿Qué pasó? Que cuando les infectó la locura, cuando llegó el rey carroñero, su enfermedad llegó a poseer a estas gentes. Recordemos que casi todas las cortes, o el origen de casi todos los Flesh Eater, pasa por la era del caos, la caída de la hambruna y la posterior caída en el canibalismo, ¿no? En ser necrófago. Pues tras todo esto, esta nueva corte de Flesh Eater, o los Flesh Eater que nacen a raíz de esta gente, de los vestigios de esta gente, pues siguen adorando al sol. Es por eso que tienen la piel quemada, porque por alguna razón no se esconden en templos resguardados en las sombras para cubrirse del sol, sino que van además volando, porque hay una gran cantidad de Crypt Flyers, los voladores de la cripta, en esta gran corte. Intentan acercarse al sol, ¿no? Es como si estar cerca del sol fuera algo más divino. Además, la otra diferencia es en que digamos que las piras funerarias que hacen ahora ya no son madera y fueguecitos sin más, sino que efectivamente queman a gente, ¿no? O sea, es un acto un poco asqueroso. El hecho de estar tan cerca del sol, o sea, al no estar protegidos, al volar en torno a él, como si fueran, imaginaos, buitres, ¿no? Pues hace que la piel, obviamente, bajo el sol abrasador se les vaya quemando. Y un apunte personal, que no lo dice Zen en el libro, pero bueno, a mí me parece bastante coherente, es que para que tengan la piel así quemada por el sol, creo que les puede ayudar el hecho de tener sangre vampírica. Y es que aunque los Crypt Flyers o Crypt Horrors realmente sean necrófagos dopados, digamos, no olvidemos que en sus venas hay una pequeñísima porción de sangre vampírica, que es la de rey necrófago, que es precisamente, si recordáis en el vídeo de trasfondo anterior, en el vídeo principal del trasfondo, se contaba como un Ghoul-Kin daba su sangre a un Ghoul y este se convertía en un horror o en un Flyer, ¿no? Bueno, para el Flyer había además carne de Terror Haze en un banquete y demás. Pero eso, son ghouls, necrófagos, que antaño fueron mortales, que ahora tienen una pequeña porción de sangre vampírica. Y como los vampiros son alérgicos al sol, entiendo yo que eso pueda incidir un poco, que pueda influir en que se les queme la piel quizás con más prontitud, digamos. Y ahora pasaríamos a la última de las 4 grandes cortes mencionadas en este libro. Sería la corte de Crystal Gore o Cartílago Sangriento. Esta corte tiene su origen en el reino mortal de Kur, el de las bestias. Eran unos reinados, digamos, unos imperios que vivían en especial, tenían una coexistencia pacífica con su entorno. Recordemos que Gur está plagado de grandes bestias y monstruos, ¿no? Entre comillas. Pues lo normal es que estos te acaben cazando, tú les caces a ellos para sobrevivir o incluso para alimentarte. Sin embargo, estos, como os digo, tenían ese vínculo especial con ellos e intentaban no inmiscuirse en sus vidas o, llegado el caso, preferían huir a tener que hacerles frente. No porque no pudieran, ya que eran luchadores aguerridos y muy, muy valientes y feroces, pero consideraban que debían de mantener cierto respeto o equilibrio natural. Lo que les pasó a esta gente cuando fueron contagiados por la locura de Rey Carroñero fue un poco distinto a las otras, porque aunque sus ilusiones seguían viéndose igual, no actuaban tan igual como vemos que hacían las otras cortes, ¿no? Las otras cortes tenían el recuerdo de lo que habían sido antaño, pero bueno, su actitud, su comportamiento era más o menos similar. En estos fue todo lo contrario. Pasaron de ser unas criaturas que respetaban el entorno natural y las grandes bestias a ser unos depredadores sanguinarios. Pasaron casi de derrotar una batalla a toda costa a más bien lo contrario y buscarla. Se comenta además que se sabe cuando llega la corte Cartílago Sangriento porque en la lejanía se escuchan árboles a rascarse y cómo tiembla el suelo. Y es que recordemos que en esta corte hay especial cariño, digamos, ¿no? Especial uso de las grandes criaturas de las cortes de los comedores de carne, como pueden ser los Terror Haze o los dragones zombie. Así que básicamente en cuanto a lore y trasfondo, esto es lo nuevo que nos trae el libro sobre estas cortes. Luego también nos traen un pequeño par de apuntes sobre los hechizos interminables, los Endless Spells, y sobre la pieza de escenografía nueva sería el Charnel Throne. ¿Qué es lo que nos comentan de esto? En cuanto a los hechizos es un poco anecdótico, pero bueno, os lo voy a mencionar. Básicamente, la manifestación mágica que tienen ahora los Flesh Eater son una estampida de caballos, una barricada de cadáveres y el cáliz de Usoran. Sobre los dos primeros, básicamente, cuentan
que en su mente están viendo cómo salen del suelo, pues eso mismo que invocan, pero una versión celestial, ¿no? Con un halo de luz. No ven caballos cadavéricos, sino que ven nobles caballos tipo Pegaso o algo así, ¿no? Pero sin alas, ¿no? No llegan a hacerlo de Pegaso. Lo digo por dar un poco la imagen de magnificencia. Y lo mismo con la barricada de cadáveres. No están viendo una barricada y unos zombies en el suelo. Están viendo cómo salen desde el subsuelo, vuelven a la vida, guerreros honorables ancestrales, irradiados por una gran luz, que forman un muro defensivo pues eso, para proteger a las grandes cortes. Esa es la visión que tienen ellos de estos hechizos. Y sobre el cáliz de Usoran, sí hay un pequeño apunte que es un poco más interesante, es que está basado de algún modo, cuentan como Usoran creó una copa, creó un cáliz, del cual servía un vino para festejar y celebrar y premiar a algunos de los que formaban sus cortes. Pues el cáliz de Usoran es una réplica, un simulacro, de hecho utilizan esta palabra en el libro, de ese cáliz, ¿no? De esa copa original de Usoran. Solo que esta copa, en lugar de ser de metal, adornada con piedras preciosas y demás, pues es una copa gigante hecha de huesos, calaveras y demás. Y en lugar de vino, es sangre. Lo que hace este cáliz de Usoran es emanar las energías necróticas de todos aquellos que mueren en torno a ella y absorberlas. Cuentan cómo estas energías pues como que emiten gritos y demás y se meten en la piel, en las entrañas de los Free-Sitter, regenerando sus heridas. De un modo similar, hablan del trono, del Charner Throne, del trono de los osarios, que es este trono que veis también construido al igual que el cáliz a base de esqueletos, de huesos y demás. Pues cuentan que el trono, que hay varios tronos en las cortes, es como un punto de poder, digamos, es donde se sienta obviamente el rey a mandar y a dirigir. Cuentan que está creado como vemos, con huesos, ¿no? Pero realmente ellos lo están viendo como un trono real, un trono hecho de piedras lujosas y sobre todo de oro y otros metales, ¿no? ¿Cómo recolectan o cómo crean este trono? Son ordenados por los reyes de cada corte, un gulquino, incluso un archirregente, a recolectar el material necesario para crear este trono. Pues se ve que lo que recolectan en realidad son, pues imaginaos, ¿no? Huesos y restos en el campo de batalla, que allá donde han batallado, pues encontrando aquellas piezas más interesantes. Estas piezas interesantes, pues eso, son brazos, piernas y demás. Pero entre todos los miles de huesos y restos que llegan a coger, los que realmente usan, se descartan la mayoría, son aquellos que están imbuidas de energía necrótica, también, como lo del cáliz. ¿Qué energía necrótica? Pues restos de la magia oscura, de la magia negra que usan los Aborrans. Es decir, si ha habido una batalla y una Aborranta está en un campo de batalla, que es lo normal, pues en algún lado tiene que haber restos de esa energía, ya que los Aborran hacen uso de su magia para combatir o fortalecer a sus tropas. Pues aquellos cadáveres que tienen algún atisbo de esta energía, son de ahí donde se extraen esos huesos para crear este trono. De hecho, quizás sea eso, ¿no? Que estén imbuidos en esta magia negra, lo que le da ese toque místico y poderoso al trono. Y es que cuentan, como una vez construido el trono, emanan gritos desde las calaveras y demás, y que hay, digamos, que una especie de canalización de esa magia negra. Y básicamente con esto hemos acabado de dar esas pinceladas, ¿no? Esa pequeña ampliación en cuanto al lore de los Free-Sitter. También hablan de su implicación en la Soul Wars, que digamos que fue un poco neutra, o más bien pasiva, o casi inexistente. Lo único relevante aquí que comentan es que cuando Nagas provoca el necroseísmo y comienzan a aparecer las hordas de Nighthound y demás, pues simplemente que los Free-Sitter ven a estos fantasmas, a estos Nighthound, como procesiones, como si fuera la Semana Santa, ¿no? Lo están viendo como algo maravilloso. Oh, mira, nuestros amigos, qué bonito, ¿no? No tienen ni les tienen miedo en principio, lo normal, porque no todos los Free-Sitter, no todas las cortes, mejor dicho, son iguales. Os decía, los Morgans adoran a Nagas, lo tienen como su líder, pero hay otros que les temen e incluso otros que le odian, ¿no? Son bastante libres, digamos, cada corte, o bastante independiente. Todo depende de la locura del Gulkin de turno que les fundó de algún modo. Pues eso, respecto a las Soul Wars, las guerras del alma, solamente comentan eso, que ven las procesiones y quedan maravillados, que a veces intentan unirse o aplaudirles y demás, y que en ocasiones hay enfrentamientos, pero por parte de los Nighthound. Los Nighthound se ve que tienen bastante mala baba, y comentan como alguna vez estos Nighthound llegan a exterminar o matar a
a un Flesh Eater. Obviamente los Flesh Eater no lo ven como tal, no lo ven como una matanza, lo ven como algún tipo de duelo y demás. Ese es el único pequeño apunte que hay de las Soul Wars. Realmente hay 2 o 3 páginas, pero básicamente es lo que he dicho, un poco más ampliado, con más lírica y demás, pero básicamente es eso. Así que nada, aquí acaba este segundo vídeo de trasfondo de Flesh Eater, ahora el último, hasta que haya un nuevo libro, que todavía me imagino que tardará y que pasará un tiempo. O bueno, o novelas que nos den algún detalle relevante sobre las cortes de nuestros amigos devoradores de carne. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar un buen like si así es, dejar comentarios, vuestras dudas, quizás alguna corrección, o si yo me haya podido dejar algo en el tintero. Y eso, no olvidéis suscribiros al canal, compartirlo y todo eso. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.